Se me ha olvidado de qué iba este vídeo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Espero que muy bien. Es bien sabido dentro de la comunidad de yoyos que la memoria de Araki no es la mejor del mundo, y se le suelen olvidar muchísimas cosas de las que escribe, igual que a mí. Por eso repito los mismos chistes en bucle, igual que tu tío el divorciado en la cena de Nochebuena después de beberse el equivalente a todo el agua del mar Caspio en cervezas. Pero bueno, el caso es que hay muchísimos vídeos referentes a los Araki Forgot en esta plataforma, como por ejemplo los de J-Joe, que son excelentes. Aunque para poder entender esos vídeos hay que sacarse un doctorado y tener un IQ superior al promedio. Pero no os preocupéis, aquí estoy yo para hacer la versión enfocada a un público más divergente mentalmente hablando. Pero bueno, aquí os traigo algunos Araki Forgots. Empezamos con el gabacho de Polnareff. En la pelea contra Vanilla Ice, Polnareff pierde 2 dedos de la mano, y sigue así hasta el final de la parte 3. Pero cuando lo volvemos a ver en la parte 5, en su versión Mario Kart, se puede apreciar que Polnareff conserva todos sus dedos. Se puede ver hasta en el flashback de Polnareff, antes de ser troceado. Lo siento, Polnareff, pero no debiste investigar aquel caso de corrupción en Oaxaca. Otro Araki Forgot muy notable de la parte 3 son los poderes de Kakyoin. Cuando este es malvado, lo vemos poseyendo a gente y haciendo esta cosa tan rara con un dibujo. Pero una vez vuelve a ser el bueno, no usa ni menciona siquiera estas habilidades. La habitación de Fungami Yuya en la que este ataca a Rohan. Este se ve atraído a esta habitación misteriosa que hay en medio de un túnel por la calle. Pero Araki nunca deja claro si esta habitación se trata de una habilidad de Highway Star o simplemente ya estaba ahí. Aunque mi teoría es que tan solo se trataba de un narcopiso en el que estos dos entraron ya que los ocupas tiraron la puerta abajo. Este es uno de los Araki Forgot entre partes. En la parte 5 vemos como Barack Obama bombardea varios países de Oriente Medio, siendo así claramente uno de los villanos de esta parte. Aunque en la parte 6 Araki decide que Obama reciba el Premio Nobel de la Paz, como si nada hubiese pasado. Otro Araki Forgot muy notorio es uno de la parte 3 en el que pasa algo en la plaza de Tiananmen y... mirad señores, estoy haciendo una broma sobre el régimen chino por 14ª vez. Ríanse por favor, es una broma muy original. ¿Por qué Giorno no aparece hasta la parte 6? Todos sabemos que los hijos de Dio fueron atraídos por Pucci cuando este consiguió su stand Shi-Mun. Pero, ¿por qué Giorno no estaba ahí? Este caso tiene explicación, y es que Giorno no llegó a tiempo ya que estaba en la embajada irlandesa de los Estados Unidos siendo interrogado como literalmente cualquier europeo que quiere viajar a Estados Unidos. Araki se olvidó de Fugo. En la parte 5, Fugo traiciona a sus compañeros y no se vuelve a saber nada sobre él, porque este frame al final de la parte 5 no aparece en el manga. Mi teoría en este caso es que sí aparece más adelante en la parte 9. Y es que aparte de que la parte 9 es la contraparte de la 5, vaya trabalenguas, es muy probable que Fugo hubiese conseguido que su Purple Haze hubiese conseguido un Requiem, cuya habilidad ocasionó la pandemia del COVID-19. El día en que Araki olvidó el cumpleaños de su esposa fue un momento trágico. Ella se enfadó muchísimo con él, ya que decía que él se pasaba demasiado tiempo haciendo vídeos y ya no la tocaba ni la miraba con el deseo con el que lo hizo alguna vez. Y... bueno, ¿a quién quiero engañar? Esto me pasó a mí. Por favor, Ángela, vuelve a casa. También son mis hijos. Otro Araki Forgot muy notorio es el olvidar que el Asturiano Sin Complejos tiene un canal en francés. ¿Cómo? ¿Que tú también lo habías olvidado? Bueno, va, te dejo el enlace en la descripción. El día que Araki olvidó apagar la calefacción de su casa durante días y se dejó la ventana abierta. Este es sin lugar a dudas uno de los Araki Forgot más polémicos, no solo dentro de yoyos, sino en la industria en general.
ya que este Araki Forgot ocasionó el calentamiento global y la fundición de los polos. Aunque bueno, hay una cosa que Araki jamás olvida, y es darle like y compartir este vídeo. Bueno, pues estos han sido algunos de los Araki Forgot más notorios del manga. Pero hay muchísimos más, ya que la memoria de este hombre no es que sea muy privilegiada, que digamos. Así que sentíos libres de dejarme en los comentarios qué otros Araki Forgot os gustaría ver en un próximo vídeo. También me gustaría recordar que tengo Twitter, donde podéis hablar conmigo, abrir un hilo para cancelarme, o amenazarme de muerte. Bueno, ya sabéis, esas cosas que se le hace a los youtubers. También he abierto una cuenta de Instagram, en la que subiré una foto mía haciendo una yo-yo pose. Tenéis los links en la descripción. Pero bueno, ya os suelto el brazo, que me estoy poniendo muy chapas. Aunque antes de irnos, me gustaría dejaros un meme, porque vale, seamos sinceros, son la única cosa buena que tienen mis vídeos. Lo diré de nuevo. Eres un ser asquerosamente repugnante. ¡Es el señor oficial! ¡Él es el tipo que gime cuando se limpia el culo!